Bien, estamos con Félix José Torres. Félix es psicólogo clínico. Así es. Bienvenido a nuestro programa. Es Gracias. un gusto Gracias tenerte por la aquí. invitación. Excelente. Félix, eres uno de los pocos psicólogos que puede tratar en su idioma a los sordos. Sí, al menos en Venezuela es así. Sí, Hasta donde sé, solo somos 4 profesionales en el área, en todo el país, que atendemos a personas sordas en lengua de señas. qué bueno. Coincidimos en un evento acá en Caracas de la lengua de señas y bueno, quisimos aprovechar la oportunidad para entrevistarte. Muchas gracias de antemano. Ahora, en qué punto converge la electrónica y la psicología? Tal vez se estén preguntando nuestra audiencia. Bueno, realmente en los procesos de aprendizaje, ¿no es Sí, cierto? sí, todos los procesos que requieran el uso de la cognición, evidentemente están mediados por la psicología como ciencia. Los procesos psicológicos básicos hacen parte de todos los procesos creativos. Así que siempre que la inventiva esté presente en un proceso, ahí estamos los psicólogos también. Nosotros echamos broma y decimos, ese proceso lleva gente, la gente piensa, entonces ahí tenemos trabajo los psicólogos. Qué bueno, entonces la psicología está presente prácticamente en todos los procesos. Así es. Se suele decir que disfrutar de una clase en realidad no podría aprenderse como se debe. ¿Por qué? Porque la gente asocia el aprendizaje con un proceso muy difícil o muy rudo. ¿Crees tú que el humor puede beneficiar los procesos de aprendizaje? Sí, claro que sí. De hecho, hay una frase de un humorista venezolano, Aquiles Nazoa, que me encanta, el autor del famoso libro Humor y Amor, Aquiles Nazoa. Y entre otras cosas, y en una entrevista en la que hablaba del tema del humor y los procesos políticos, él decía que el humor es peligroso porque el humor es una forma de hacer que la gente piense sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Y eso es válido en todos los procesos. Cuando tú disfrutas algo, cuando te ríes, pues hay un marcador afectivo allí que es positivo y que tiene un contingente de conocimiento, de información que estás adquiriendo y que es mucho más fácil de entonces apropiarte de ese conocimiento porque ahora además hay un componente afectivo muy positivo para ti. Sí, es cierto. Ahora bien, Félix, el sistema educativo nos tiene acostumbrados a disfrutar poco de lo que aprendemos. Te pongo un ejemplo. No es un secreto que las ciencias como la matemática, la física, la química, de cierta manera son repudiadas por el estudiante. Tal vez porque primero nos plantean un problema y nos dan una fórmula para solucionar ese problema. ¿Crees tú que el desarrollo de la curiosidad pudiera motivar al estudiante a interesarse más por la ciencia o por estas materias tan fascinantes? Sí, sabes que es una pregunta interesante porque, a ver, el sistema educativo, sobre todo en la parte básica, está diseñada precisamente para eso. Ese debería ser el verdadero o es el verdadero objetivo. Por eso es que tú ves que en la escuela vemos temas tan distintos y materias tan diferentes, incluso en el liceo. Porque básicamente nos están mostrando opciones. Es como que nos dan todas las puertas y cada quien entra por la puerta que le guste, ¿no? Si a usted le gustó las artes, bueno, se va por las artes. Si se va por las ciencias, bueno, por las ciencias. Pero la idea de esto es que ciertamente el proceso debería ser más interactivo. Lamentablemente, la falla del sistema está en que se evalúa contenido y no se despierta tanto la curiosidad. De hecho, las nuevas tecnologías educativas, sobre todo aquellas impulsadas por las teorías de Paulo Freire, hablan precisamente de eso, de incentivar la curiosidad, donde la curiosidad es la protagonista. Y por eso es que cuando tú ves modelos exitosos de procesos educativos, casi siempre están relacionados con lo que a la gente le interesa. Una de las formas en las que utilizo para describir esto es en el área deportiva. Uno a veces se pregunta, wow, ¿por qué en tal o cual país son una potencia en tal área? Bueno, porque tiene los elementos para explotar. Si vamos al término, si nos vamos un poco, nos metemos con la lingüística, nos vamos a lo que es la psicopedagogía, el extraer las mayores y mejores potencialidades. Si alguien tiene las herramientas para extraer esas potencialidades, pues las va a ver. Y te lo pongo, te decía en el caso deportivo, nuestros vecinos en Colombia pues han podido explotar sus potencialidades en el área del fútbol. Porque en Venezuela no, porque la mayor potencialidad que hay acá es el béisbol y es lo que se explota. Y tú ves, bueno, y quizás en los países africanos o en las islas del Caribe, ¿por qué trabajan más con la parte del atletismo? Porque es lo que su infraestructura, y cuando hablo de infraestructura no me refiero solo a la planta física, sino a la infraestructura educativa que hay, al sistema educativo que hay, favorece esos procesos. Siempre vamos a favorecer o se van a ver favorecidos aquellos procesos para los cuales la gente tiene la posibilidad de avanzar. Tú no puedes ingresar a una universidad a estudiar algo que no dan.
Entonces, claro, tú ves la oferta académica y tienes que decidir qué te gusta. Cuando estás allí, puedes desarrollar, porque para eso es la universidad, para el desarrollo del conocimiento, para producir conocimiento. Y es otro error que usualmente vemos en el sistema. La gente piensa que vamos a la universidad solo a adquirir conocimiento. No, a la universidad vamos a producir conocimiento. Como resultado vamos aprendiendo. Y de hecho, al final de todo este proceso, hacemos una tesis. ¿Por qué hacemos una tesis? Porque la universidad tiene que producir información. O sea, no es yo te enseño todo esto, es, ok, ya que aprendiste todo esto básico, ¿qué le aportas tú al mundo de la ciencia? Cuando lo vemos así y vemos esa interacción, vemos que hay realmente una relación muy estrecha entre la ciencia y el arte en el área de la metodología cualitativa. De hecho, bueno, el libro de Miguel Martínez Migueles, Ciencia y Arte en Metodología Cualitativa, habla acerca de eso y no deja de lado los otros paradigmas. Y es allí cuando tú ves por qué la ciencia es ciencia, porque te permite esa universalidad, te permite reconocer que lo único que es estable, el único concepto fijo dentro de la ciencia es que no hay nada que sea tan perfecto que no se pueda mejorar. Así que siempre vamos a ir avanzando. Cuando hablas de creatividad, pues evidentemente estamos hablando de eso. Qué chévere, conseguí estar en la cima de lo máximo de lo que yo quiero estar. ¿Y ahora qué produzco? Porque debe haber algo mejor que esto. Esa curiosidad, si la sembramos desde niños, si dejamos de evitar que los niños hagan preguntas, vamos a tener adultos que sigan haciendo preguntas. Por eso las libertades son tan importantes dentro de los procesos educativos. El preguntarle el qué quieres aprender tú, qué te interesa y a ti por qué te llama la atención esto, ¿no? Cuando prestamos atención a las preguntas tontas que hacen los niños y decimos, sí, interesantísima tu pregunta, aunque uno sabe la respuesta, pero es súper interesante porque para él es un descubrimiento, es novedad. Le estamos diciendo, es válido atreverse a preguntar, atreverse a investigar, y lo que tú te cuestionas es perfectamente válido. O sea, quizá otros lo saben, pero si tú te lo preguntas, investígalo. Hay grandes preguntas que han empezado siendo preguntas muy pequeñas y las respuestas han sido aún mayores. Entonces, cuando tú ves eso, dices, sí, necesitamos un sistema educativo que favorezca la curiosidad, que no la vea como simple entrepitura, como decimos en Venezuela. Sí, que dejemos de ver a los niños preguntones, porque, a ver, a todos nos pasó. ¿Qué pasa cuando tú estudiabas en el liceo y había ya la hora del final de la clase y se atrevía algún compañero, profe, ¿y por qué? Nah, guara, ese era el que nadie quería, ¿verdad? Pero resulta que esa pregunta favorecía a todos, porque todos los procesos en los que se produce conocimiento favorecen a toda la humanidad. Sí, eso que acabas de explicar me hace recordar unas palabras de Javier Santaolalla. Él es doctor en física. Él dice, un científico es un adulto jugando a ser niño. Entonces, sin duda, la creatividad y la curiosidad promueve el aprendizaje, sobre todo de la ciencia, que es el tema del cual estamos tratando. Ahora bien, hay un dicho que dice, loro viejo no aprende a hablar. Eso es cierto. El cerebro humano tiene una capacidad limitada o es como un teléfono que tiene una capacidad limitada y cuando llega a ese almacenamiento ya no puede aprender más. Mira, para planteártelo de una forma sencilla, sabemos que la tiene, pero no sabemos cuál es. Y esto ocurre básicamente porque no tenemos un espacio físico en el que guardemos información. Lo que hemos descubierto hasta ahora, lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora, es que tenemos un grupo de esquemas reunidos en un macroesquema que sigue sumando información en nuestro pensamiento. Y sabemos que es así porque es la forma en la que se organiza el pensamiento. Lo que no sabemos es hasta cuándo llega. Claro, si hay un límite dado por una condición orgánica, que evidentemente con el paso del tiempo, cuando envejecemos, los procesos de adquisición o de apropiación del conocimiento se hacen un poco más lentos y suele estar relacionado con la pérdida de plasticidad. Si lo viéramos de una forma muy gráfica, ¿no? Nuestro cerebro es básicamente muy arrugadito. En la medida que él se va haciendo menos plástico o menos arrugado, pues va perdiendo esa capacidad. Ahora, ¿qué tanto la pierde? Salvo se trate de una condición orgánica, de una condición patológica, pudiéramos hablar de que en realidad la capacidad de adquirir conocimiento nunca se pierde. Siempre la tenemos. Quizás no con la misma velocidad que antes, pero la capacidad siempre está allí. Es una capacidad innata del ser humano. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la ciencia es cambiante, la vida es cambiante. Todos los días enfrentamos nuevos retos y tenemos que resolver problemas. De hecho, una de las teorías que más me gustan acerca del tema de la capacidad para adquirir conocimiento fue desarrollada por dos chilenos, Condemarín y Allende, quienes trabajaban con pacientes con parálisis cerebral, una condición orgánica en la que históricamente la capacidad de adquirir conocimiento de aprendizaje estuvo puesta en tela de juicio. Y ellos decían que, o dicen, que cada vez que una persona intenta comunicarse, señala algo, se dirige hacia algo, está pensando. Y cuando estamos pensando, estamos produciendo información.
Por eso no podemos hablar, incluso en condiciones patológicas, de que hay una pérdida absoluta de la capacidad para adquirir conocimiento. Excelente. Entonces, en conclusión, aunque una persona llegue a la etapa adulta, puede seguir aprendiendo. Sí, incluso pacientes con Alzheimer, que uno generalmente puede ver el deterioro cognitivo del paciente, pero también podemos ver cómo el conocimiento permanece allí. En algunos momentos de lucidez puede darse la capacidad. Excelente. Oye, nos ha encantado conversar contigo, amigo. Coméntale a tu audiencia o a nuestra audiencia cuáles son tus redes sociales y cómo pueden seguirte. Chévere, gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación, de verdad. Ha sido también un privilegio para mí el compartir este espacio contigo. Y bueno, pueden conseguirme en todas las redes sociales como Torres Félix Psico, Psico PSI, un psicólogo. Estamos a la orden por allí para cualquier cosa. Gracias, Félix. Un placer. Igual.